las voces que nos guían, informando sobre lo local, nacional e internacional. El primer informativo del Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos. En voz alta. Las 7 de la mañana con 43 minutos. A esta hora de la mañana les saludamos cordialmente, como siempre, a Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y le hemos propuesto hablar unos minutos sobre la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. El 29 de julio, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto urgente en materia económica que el propio mandatario adelantó propondrá mecanismos de control a las fundaciones. ¿Cuáles son sus primeros comentarios respecto a esta propuesta del Ejecutivo, por un lado, y por otro lado, qué tipo de información cuenta el Ejecutivo para proponerla? Qué gusto, Mauricio, buenos días. Jaime, buen día, un saludo para ti, para la audiencia de Rumiñahui FM. Es positiva cualquier iniciativa que busque la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de cualquier sector. No nos olvidemos que la transparencia es un pilar fundamental de la democracia. Y en ese sentido, pues, el tercer sector ha venido durante más de una década impulsando procesos de transparencia y de rendición de cuentas. El objetivo principal del proyecto presentado por el Ejecutivo a inicios de esta semana apunta a ello. Y creo que en ese sentido, organizaciones como la mía, como la de tantos otros ecuatorianos, estaremos de acuerdo en que es bueno que podamos hacer equipo y trabajar para entregar información que ya en muchos casos damos y que podamos comprender bien hasta incluso cómo funcionan nuestras organizaciones. Creo que, como se ha escuchado por parte de las autoridades, esto se origina en denuncias que incluso tuvieron lugar hace poco más de un año de organizaciones que han estado involucradas en malos manejos de recursos públicos, que incluso estarían vinculados a grupos de narcotráfico y de crimen organizado. Pero mira que no ha sido necesaria una ley como la propuesta para que los propios ministros de autoridades de Estado, como ya lo han venido haciendo, denuncien a estas organizaciones ante la Fiscalía General del Estado en función del presunto cometimiento de delitos y se aplique la ley. Así es que creo que hay que estar muy atentos a que durante la discusión legislativa se corrija lo que se tenga que corregir, no se permita introducción a grito pelado en el Pleno de cualquier disposición normativa y esta ley conserve el espíritu positivo de la transparencia para evitar que más bien sea un instrumento político que se aplique de manera selectiva. De lo que usted conoce, Mauricio, ¿a quiénes rinden cuentas las fundaciones? ¿Cómo son los controles que se está pidiendo a través del Ejecutivo, a través de esta ley? Desde inicios de los años 2000, nuestras organizaciones están regidas por decreto ejecutivo. La primera reglamentación vino del gobierno de Gustavo Noboa. Se mantuvo hasta el tristemente célebre decreto 16 de 2013 de Rafael Correa, que finalmente fue modificado por el decreto 193 de Lenín Moreno en el año 2017. Pero ya en ese decreto, que es del reglamento para la sociedad civil, no solo se establece qué tiene que hacer Jaime para constituir una organización, cómo tiene que hacer sus estatutos o cómo debe registrar la directiva, sino que establece la rectoría de los ministerios y las secretarías, la supervisión de ellas respecto de nuestro trabajo, la creación y puesta en marcha de un sistema unificado de información de organizaciones de la sociedad civil y hasta temas, sí, bastante generales de lo que significan los controles financieros. Es decir, más de 20 años nuestro sector ya ha estado sujeto a regulaciones en la materia. No se diga tanta otra normativa colateral que se aplica para todos los ciudadanos por igual y que hace que instituciones como la UAFE o el Servicio de Rentas Internas puedan hacer efectivamente su trabajo de control. Ahora, lo que dice el Ejecutivo que este proyecto se plantea porque en el país se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro denominadas ONGs internacionales para ingresar dinero y desestabilizar el país sin ningún tipo de control.
el Ejecutivo al parecer tendría información o tendría nombres de qué tipo de fundaciones o organizaciones hacen este tipo de cosas, Mauricio. Mira, ese es un punto clave y nosotros también esperamos que si el gobierno tiene esa información, como por ejemplo la tuvo el MIES, recordarás tú en junio de 2024, la hagan llegar efectivamente a las instituciones que corresponde. Pero lo que debemos evitar es estigmatizar a todo un sector y decir las fundaciones lavan dinero o las organizaciones tienen vínculos con el narcotráfico. Si las tienen bien identificadas, apliquen la ley como corresponde. De nuevo, las organizaciones no le tememos a la transparencia, pero ese tipo de discurso termina haciendo mucho daño, así como el discurso que ha generado reacciones evidentemente, y tú lo sabes, del exministro de la Gasca o de la señora Valentina Centeno, en la que ya prácticamente con nombre y apellido dicen las organizaciones a las cuales les van a aplicar la ley. La ley debe ser general, la ley debe cubrirnos a todos por igual, no puede el país aprobar leyes direccionadas, así es que a eso creo es a lo que se tiene que apuntar, a que la norma no pierda el espíritu positivo de ir por la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas y evitar a toda costa que se convierta en una versión tapiñada del decreto 16 que tanto daño nos hizo entre 2003 y 2017. En lo que corresponde a las fundaciones, no sé si existe alguna organización determinada o alguna asociación de fundaciones por un lado, y por otro lado el tema de el Ejecutivo ha dicho que en este proyecto que existe la necesidad de que a través de la prevención, la detección y control se promueva activamente la integridad, transparencia, rendición de cuentas en las organizaciones no gubernamentales, Mauricio. Mira, de nuevo, Jaime, y en eso coincidimos completamente, se tiene que trabajar de manera transparente, se tiene que fortalecer de manera escalable, de manera progresiva, considerando la realidad de las organizaciones y de todo el sector, los temas de transparencia, de integridad y de rendición de cuentas, que no son nuevos para nosotros. Desde hace más de una década, Jaime, establecimos varias organizaciones en el país por autorregulación, procesos internos de transparencia y de rendición de cuentas. Desde hace más de una década hemos venido trabajando con la Asamblea Nacional incluso para que nuestro sector tenga una ley de organizaciones, una ley de sociedad civil, es así, una ley que contemple todos los aspectos. Lamentablemente no se ha avanzado en esa materia y ahora viene esto por unos pocos malos elementos que probablemente el Ejecutivo ya los tiene identificados y que deberían de nuevo aplicar respecto de ellos todo el rigor de la ley que corresponda. Así es que acá, sobre todo, esperamos que el proyecto de ley, una vez que pase el trámite legislativo y probablemente por obra de las mayorías legislativas ya sea aprobado y puesto en vigencia, cumpla el objetivo principal para el cual ha sido creado y no ocurra, incluso como en otros países hermanos, que se lo instrumentalice y se utilice para simplemente perseguir a los críticos. En número de fundaciones acá en el país, ¿hay un registro de cuántas existe, Mauricio? Mira, se habla dentro del mismo sistema unificado de información que manejan los gobiernos de más de 70,000 organizaciones, de las cuales entre el 20 y el 25% están inactivas. Esa depuración tienen que llevarla a cabo los ministerios y las secretarías. Si hay organizaciones inactivas, no deberían existir simplemente. En muchos casos es verdad, basta una simple búsqueda en la página web del denominado suyos para darnos cuenta que hay organizaciones creadas en los años 70 y en los años 80 que fueron creadas y quedaron ahí, o sea, nunca han actualizado una directiva, nunca han hecho nada, entonces simplemente no existen. Eso debería ya ser depurado por las instituciones, Jaime. Las otras que tenemos de información actualizada, a las que nos piden información y entregamos, estamos ahí, estamos actuando y existimos y nos movemos, y respecto de nosotros, pues hay ya, como digo, controles producto de la vigencia del decreto ejecutivo 193. Algo mencionó ya usted sobre el tema de depuración, por lo tanto, ¿quién es el ente encargado de hacer esta depuración? Es decir, ¿qué tipo de fundaciones están operando y qué tipo de fundaciones ya no están operando? Porque de lo contrario lanzaríamos un número y digamos existen 10,000 fundaciones y no es así. Mira, los ministerios y secretarías bajo el decreto 193 son los que están a cargo de este tema. Tú tienes el MIES, por ejemplo, que tiene
organizaciones bajo una temática específica, vinculado a temas de niñez, vinculado a temas de desnutrición crónica infantil, por citar un ejemplo. SEMIES tiene una base de datos y pues a partir de esa base de datos puede muy bien dejar de lado aquellas organizaciones inactivas y mantener la supervisión, como dice el decreto 193, respecto de esas organizaciones que están vivas, activas y ejecutando acciones. Entonces, creo que, como digo, la normativa vigente ya les faculta hacer eso. No es que no tenían nada y que ahora gracias a la ley van a poder hacer. Eso es un mito desmitificado de forma automática. Así es que más bien, ojalá empecemos ese proceso incluso para conocer de mejor manera la realidad de nuestro sector. Porque mira que en ese universo de más de 70,000 organizaciones, claro, están fundaciones como Ciudadanía y Desarrollo, están gremios como la Cámara de Comercio de Quito, pero también están las asociaciones de padres de familia de algunos colegios que tienen personería jurídica, hay comités barriales, ligas deportivas, juntas de aguas y tantas otras cuestiones que no necesariamente corresponden a la primera idea que se nos viene a la mente cuando uno dice ONG u organización social. A partir de la entrada en vigencia de esta norma, todas las organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro deberán volver a registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales a cargo del Ministerio de Gobierno. Por lo tanto, hay la posibilidad de que esto sea a dedo la selección de quienes pueden operar y quienes no pueden operar. Esperemos que no, y creo que lo fundamental, y gracias por tomar el tema, Jaime, es que esto quede establecido en la ley, que los parámetros que permitan determinar el riesgo o determinar qué se tiene que entregar y cómo se tiene que entregar estén en la propia ley. No pueden ni deben ser derivados a un reglamento, porque ahí se corre el riesgo de esa discrecionalidad que en ocasiones anteriores y mediante decreto ejecutivo nos ha hecho tanto daño. Ahora, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador también expresó su preocupación por posibles afectaciones al derecho de asociación de organizaciones de empleadores tras el envío del proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales a la Asamblea Nacional. El día de ayer en este comunicado sostuvieron que es importante supervisar la licitud del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como también de la necesidad de identificar aquellas ONGs que con recursos de origen incierto desarrollan actividades con alto potencial desestabilizador. También hay un pronunciamiento de esta organización. Mira, es clara la posición y ahí tú ves que gremios como estos también van a estar regidos por estas cuestiones, ¿no? Entonces, a ello es a lo que hay que prestar atención y sobre todo creo que hay que estar muy atentos para que una norma que persigue un objetivo positivo, que es el del fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, no termine desviándose del mismo y convirtiéndose en un instrumento simplemente de control político. Una última inquietud, Mauricio. Previamente, para presentar este proyecto, había que consultar a determinadas fundaciones para un tanto trabajar en este proyecto, Mauricio. Este no es un gobierno que se caracterice por hacer consultas o por dialogar con la sociedad civil, incluso considerando que tendría espacios para hacerlo. No obstante, te digo, creo que en este tiempo corto que se tiene a propósito del tipo de proyecto de ley, esperamos que la Asamblea lea los documentos que se le enviarán, escuche las organizaciones que puedan participar en una comisión general y tenga en cuenta los aspectos de quienes estamos día a día dentro de este sector haciendo las cosas, ¿no? Muchas veces el mayor error que se comete es legislar para otros con total y absoluto desconocimiento de la realidad, y eso es algo que después termina trayendo consecuencias. Con eso nos quedamos, Mauricio. Muchas gracias por atender esta entrevista. Siempre un gusto, Jaime. Un buen viernes para ustedes y para la audiencia de Rumiñahui FM. Muy gentil. Gracias a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos hablado sobre esta ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales, tal como lo anunciamos ayer. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador expresó su preocupación por
posibles afectaciones al derecho de asociación de organizaciones de empleadores tras el envío del proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales a la Asamblea Nacional. La propuesta de normativa fue remitida por el presidente Daniel Noboa el 29 de julio, como lo dijimos, con carácter económico urgente. El Consejo de Administración Legislativa CAL prevé conocer el proyecto del gobierno el día de hoy. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Regresamos. La información no se detiene. En Voz Alta te mantenemos informado minuto a minuto.